buenas tardes. Somos el grupo 8. El tema que nos corresponde es factores asociados en caries en la población pediátrica. Los integrantes de este grupo son Catalina Díaz, Estefanía Galindo, Dana Sofía Luna, Andrés Salcedo, Kevin Parada, Valentina Soto, Ana Sofía Rodríguez y quien les habla, Alejandro Manyuma. Y nuestra tutora correspondiente es la doctora Natalie Delgadillo. El título de nuestro artículo es Factors Associated with Prevalence and Severity of Caries Experience in Preschool Children, que en español traduciría como factores asociados a la prevalencia y severidad de experiencia de caries en niños preescolares en Bélgica. La fuente de nuestro artículo es Community Dentistry and Oral Epidemiology. En esta parte de la presentación hablaremos sobre los autores que participaron en este estudio. Inicialmente debemos tener en cuenta que este estudio fue realizado por un grupo de investigadores que principalmente vinculados de la Catholic University de Leuven en Bélgica, específicamente el Centro y Escuela de Odontología, Cirugía Maxilofacial y el Centro de Bioestadística. Entre los autores tenemos a Dominique de Clercq, que presentó un alto índice de H y un número importante de citaciones, lo que indica una trayectoria investigativa sólida en el área de la odontología. También participaron investigadores como Ross Leroy, Luc Martens y Emanuela Lesafre, todos con experiencia académica y producción científica relevante. En la segunda diapositiva vamos a tener en cuenta los siguientes autores que también participaron en nuestro estudio, como García Saterra María José, Van den Broek Stefan, De Visser Martín y Karel Hoppenbauers, quienes aportaron en áreas como bioestadística, salud pública y bienestar juvenil. Debemos tener en cuenta también que este conjunto y el equipo de investigadores combina experiencia clínica, epidemiológica y estadística, lo que fortalece la validez interna del estudio. En esta parte voy a explicar dónde fue publicado el estudio. El artículo fue publicado en la revista científica Community Dentistry and Oral Epidemiology, una revista internacional especializada en epidemiología y salud pública odontológica. Esta revista pertenece a la editorial Blackwell-Mansgard y está clasificada en el primer cuartil, es decir, en el cuartil 1, lo que significa que se encuentra dentro de las revistas de mayor impacto en su área temática. Además, cuenta con un Age Index de 118, lo que refleja una alta producción científica y un número significativo de citas en la comunidad académica. Por esta razón, podemos afirmar que el estudio fue publicado en una revista científica internacional reconocida y de alto impacto, lo cual respalda la calidad y la relevancia de la investigación. Hola. En esta parte voy a explicar dónde y cuándo fue realizado el estudio. Esta investigación se llevó a cabo en Bélgica y contó con la participación de investigadores de dos instituciones académicas reconocidas, como la Catholic University Leuven, conocida como la KU Leuven, y la Goethe University. Ambas universidades tienen la trayectoria importante en investigación científica, especialmente en el área de salud, lo que aporta solidez metodológica y respaldo académico del estudio. En cuanto a la financiación, según en la sección de agradecimientos del artículo, el proyecto recibió apoyo de Fund Scientific Research en Flanders, también reconocido como la FWO. Esta es una entidad belga que financia investigaciones académicas y científicas. Es importante destacar que no se reporta patrocinio comercial ni financiamiento por parte de empresas privadas, lo cual reduce la posibilidad de conflictos de interés y aumenta la credibilidad del estudio. Respecto al periodo de desarrollo, la recolección de datos se realizó en 2003 y 2004. Es decir, que durante ese tiempo se valoran clínicamente a los niños y se aplicaron los cuestionarios y se obtuvieron las muestras necesarias para realizar el análisis. Posteriormente, el artículo fue recibido por la entrevista el 12 de enero de 2007 y aceptado el 3 de julio de 2007, y finalmente publicado en el año 2008. Esto significa que hubo un intervalo aproximado de 4 a 5 años entre la recolección de datos y la publicación final. Este tiempo puede explicarse por el proceso de análisis estadístico, redacción científica y el proceso de revisión por pares, que es fundamental para garantizar la calidez y validez de los resultados. En cuanto al árbol de problemas, nosotros presentaremos el análisis del mismo, el cual se realizó basándonos en la introducción del estudio acerca de factores asociados a la prevalencia y severidad de caries en niños en edad preescolar del autor de Clercq y colaboradores. Nuestro problema central es la alta prevalencia y severidad de caries dental en niños de 3 a 5 años en Flandes, Bélgica, refiriéndonos a esta como una enfermedad crónica multifactorial que afecta el desarrollo integral de niños en 3 dimensiones. La dimensión epidemiológica, clínica y biológica. Empezaremos con las causas indirectas.
Para poder entender el por qué ocurre esto, nos iremos a las raíces de nuestro árbol. Como causas indirectas, nosotros identificamos factores estructurales, así como el bajo nivel educativo de los padres y la desigualdad en el acceso a la educación. Esto pues genera un desconocimiento de técnicas de higiene y también una baja asistencia en consultas ya preventivas. Biológicamente esto pues se traduciría como una colonización bacteriana temprana y una transmisión microbiana en un entorno social. Esto nos lleva a las causas directas. En el aspecto epidemiológico vemos un consumo frecuente de bebidas azucaradas, incluso durante la noche, y una higiene oral deficiente. Incluso clínicamente esto se manifiesta como una placa dental visible debido a un cepillado irregular y sin supervisión adulta, ya que son niños. A nivel biológico, una proliferación de bacterias cariogénicas que producen ácidos en los dientes continuamente. Esto mantiene un pH oral demasiado bajo y disminuye también un poco en los tejidos. Ya en las ramas de este árbol, es decir, los efectos y consecuencias, podemos ver también el efecto directo clínico es la presencia de múltiples cavidades abiertas y dolor. Y esto es muy recurrente, y la destrucción de los dientes deciduos o de leche, por decirlo de alguna manera. Biológicamente esto implica una inflamación pulpar y una actividad de caries bacteriana, sostenida que también que la forma del biofilm para los efectos indirectos van más allá de la boca. Y también podemos decir que biológicamente estos niños tienen un mayor riesgo de sufrir caries en su dentición permanente. Clínicamente el impacto se traslada a una calidad de vida muy deficiente y trastorno de sueño y dificultad para masticar y un bajo rendimiento escolar debido al dolor persistente en sus dientes. Estas infecciones en la dimensión biológica pueden escalar a abscesos y procesos inflamatorios severos. Pueden incluso afectar al germen dentario de permanente que aún no ha salido. En conclusión, este árbol de problemas nos muestra que la caries preescolar no es un evento aislado, sino el resultado de un contexto social demográfico que altera la vida de los niños. En esta parte de acá les vamos a explicar el planteamiento del problema. El problema que intenta abordar el artículo o el estudio es que en muchos países industrializados, aunque la salud oral infantil ha mejorado, no ha sido completamente, ya que sigue siendo una enfermedad muy frecuente en niños pequeños, más que todo en edades preescolares. Además que la distribución de la enfermedad no es uniforme. Hay un grupo de niños que siempre va a concentrar la mayor cantidad de casos de la enfermedad y muchas veces van a tener lesiones sin tratar. Entonces es decir que existe una polarización de esta enfermedad. En Flandes, Bélgica, que es donde se realizó el estudio, no había suficientes estudios ni datos como para evaluar la prevalencia de caries y la severidad de estos en niños de 3 a 5 años, ni los factores específicos que estaban influyendo sobre la severidad de esta misma. Entonces el problema es que no se conocía como con claridad qué hábitos de higiene, qué conductas alimentarias o qué factores sociodemográficos estaban realmente asociados a la presencia y severidad de esta enfermedad. Por eso lo que el estudio busca responder es qué factores están asociados con la prevalencia y severidad de caries de niños en preescolaridad de Flandes, Bélgica. El objetivo es identificar los factores asociados a la prevalencia y severidad de la experiencia de caries en niños preescolares. Ahora les voy a explicar cómo se clasifica el estudio según los criterios metodológicos del artículo. Primero, según su finalidad, es un estudio analítico. ¿Por qué? Porque no solo intentan describirnos lo que es la caries dental en niños de preescolaridad, sino que intentan buscar factores como lo son los factores dietéticos, factores de cepillado, el consumo de bebidas, el nivel educativo de los padres, variables sociodemográficas, para asociarlas con la severidad y prevalencia de la caries dental. Entonces, no solamente intentan describirlo, sino que intentan explicarnos el por qué. En cuanto al control de asignación, es un estudio observacional. ¿Por qué? Porque los investigadores nunca participaron del artículo, ni dijeron que iban a cambiar las variables, ni manipularon las dietas, ni manipularon los hábitos de cepillado, no hicieron nada. Lo único que hacían ellos era recibir la información mediante cuestionarios a los padres y exámenes clínicos que ellos mismos hacían. Ahora hay que aclarar algo importante. Este estudio es transversal, que aunque hace parte de un proyecto muchísimo más grande que es Smiles for Life, que sí es prospectivo, este artículo específicamente analiza los datos recogidos al inicio del proyecto, es decir, en una línea basal. Esto significa que tanto como la exposición como el desenlace, que en este caso es la caries dental, se midió todo en un mismo momento, no hubo un seguimiento para ver quién iba a tener caries después.
Por eso también en términos de dirección temporal, el artículo no va ni hacia adelante ni hacia atrás. Todo fue un corte en un momento específico donde se evaluaban simultáneamente los factores y la presencia de la enfermedad. En cuanto a la cronología, aunque previamente fue organizada y recolectada directamente por los investigadores, metodológicamente se clasifica como un estudio transversal, porque no analiza ni incidencias ni evoluciones en el tiempo. Finalmente, la unidad de análisis fueron los niños de 3 a 5 años de Flandes, Bélgica, que fueron seleccionados por jardines en un muestreo por cosmoglerados estratificado para que la muestra fuera como específicamente y representativa dentro de cada región. Fueron 1.250 niños de 3 años y 1.283 niños de 5 años. En conclusión, este artículo es analítico, observacional y transversal, con una unidad de análisis individual, con el objetivo de identificar la prevalencia, la severidad y los factores que están asociados a la caries en niños preescolares de Flandes, Bélgica. Ahora, para la parte del análisis del diseño metodológico, como se les mencionó antes, este es un estudio observacional analítico transversal. Quiere decir que los investigadores nunca intervinieron, sino que solo evaluaban los niños en un único momento para poder identificar las asociaciones entre diferentes factores y la presencia de la caries. El estudio partió de una población de 3 a 5 años preescolar, según un muestreo por conglomerados estratificado, lo que permitió obtener una muestra pues mucho más representativa de las regiones evaluadas. Además, una vez incluida esta muestra, se realizó una medición en simultáneo de los variables. Por ejemplo, por un lado estaban los factores sociodemográficos y comportamentales que se medían mediante cuestionarios, y también estaba el desenlace clínico, que se medía mediante la experiencia de caries, que es decir, el COPD o el DMFT. Posteriormente, los niños se clasificaron en presencia o ausencia de caries y se analizaron las asociaciones mediante regresión logística. Este estudio no tuvo apareamiento ni un grupo externo, ya que todo se hizo entre la misma población. Introducción. A pesar de que la salud bucal de los niños en edad preescolar ha mejorado considerablemente, en la mayoría de los países industrializados, durante las últimas décadas, la caries dental sigue siendo una enfermedad infantil importante que afecta una proporción considerable de niños pequeños. Además, la distribución de los niveles de la enfermedad muestra una gran polarización creciente y en algunas áreas se ha observado un aumento en las puntuaciones del COP. La fuente de polarización de la distribución de la enfermedad, incluso a edades muy tempranas, indica que una proporción considerable del grupo objetivo no se beneficia de los enfoques preventivos tradicionales.